Y lo demás vamos a la escritura, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y cuando lo tenga listo me dice un amén. Amén. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Bien, esta mañana les decía que íbamos a estar hablando acerca de, ¿verdad?, el jugar a la iglesia. Y bueno, no es que la gente juegue a la iglesia, es más bien que mucha gente no ha tenido el conocimiento profundo ni ha conocido al Señor en plenitud, ¿verdad? De tal manera que al no conocer a Dios, al no conocer la palabra, y es que a Dios le conocemos a través de la palabra, y cuando no conocemos profundamente la palabra, pareciera que estaríamos jugando a la iglesia, aunque el título lleva jugando a la iglesia. ¿Ya estamos ahí? Así sentaditos escuchen la palabra. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos ante ti en esta tarde. Siempre, Señor, que venimos a este lugar, venimos para honrarte, para adorarte, algo que ya hemos hecho. Pero también, Señor, te adoramos al escuchar tu palabra. Queremos, Padre, suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien nos revele, Señor, tu palabra a nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, perdónanos de antemano por todas las cosas que hemos hecho y que han ofendido tu santidad, han ofendido tu naturaleza, tu nombre, tu justicia, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, dándote gracias, honra y gloria. Amén. Amén. En esta tarde, mis hermanos, el cómo jugar, ¿verdad? Estamos viendo cómo jugar a la iglesia, o de cómo la iglesia falsa se incorpora dentro de la iglesia verdadera. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay requisitos para entrar en el reino de Dios, y es que cuando dice la Escritura, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree, esa palabra tan pequeña, cree, implica obediencia. Eso es todo, eso es todo. Entonces, muchos, dice, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en el capítulo 12, mis hermanos, del verso 22 hasta el verso 31 de Mateo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está predicando. Le traen a una persona que está endemoniada, que está mudo y que está sordo. Y entonces el Señor hace el milagro y lo sana, echa fuera los demonios, y aquella persona que antes no hablaba, ahora habla, y que era sordo, y ahora oye. Y la gente está maravillada, está contenta y está diciendo: ¿no será este el profeta? Sin embargo, escuchándolo los fariseos, los religiosos de ese entonces, ellos se pusieron, pues no lo dice así la Escritura, pero yo creo que sentían celo, porque a pesar de cómo ellos se esforzaban por aplicar la ley, y eran los que interpretaban la ley, los que aplicaban la ley, y no se atrevían ni siquiera a levantar con un dedo, ¿verdad?, la
pequeñas cosas, las cosas más pequeñas. Sin embargo, cuando veían a Jesucristo realizando todas estas cosas, empezaron a acusarlo, a señalarlo y decían: esto es por parte de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Jesucristo, conociendo el corazón de ellos, les dice: ¿acaso puede una casa dividida permanecer? Y bueno, esto es algo que nosotros hemos visto a través de nuestra experiencia de la vida, ¿verdad? Yo creo que usted ha conocido familias que una vez que salen de pleito, salen en división, terminan en separación o en divorcio, ¿verdad? Que no permanecen unidos porque hay problemas. Entonces el Señor Jesucristo, usando esa analogía, les dice: ¿acaso una casa puede permanecer si está dividida? Entonces empieza a hablarles en analogías y le dice: bueno, entonces si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces ¿por quién los echan sus hijos? ¿Acaso puede Satanás echar fuera a sí mismo, a Satanás? Entonces no puede permanecer su reino. Entonces, aquí ellos le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo, las obras que Jesucristo estaba haciendo, se lo estaban atribuyendo a Satanás. Entonces Jesús dijo, ¿verdad?, que ese pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no le sería perdonado. Todo lo que dijeran en contra del Padre, en contra del Hijo, le sería perdonado, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no le sería perdonado. Entonces Jesús dijo que les perdonaría cualquier pecado, pero este no. En otras palabras, era como si les estuviera diciendo: si han visto todo lo que he hecho, si han visto todos los milagros, si han oído lo que he dicho, y todo lo pueden concluir en que los hice por el poder de Satanás, entonces ustedes están fuera de la posibilidad de creer. Entonces, por no creer, ellos estaban condenándose a sí mismos. Entonces, la era de la iglesia es el tema en el capítulo 13. Comienza, ¿verdad?, con la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo se los explica a los discípulos porque ellos aún no lo entendían, porque empieza a hablarle en analogías, en metáforas, en parábolas, ¿verdad?, que son ilustraciones para que fuera más fácil de poder entender. Entonces, cuando empieza a hablarles de todas estas cosas, el tema aquí real es el tema de la iglesia, la era de la iglesia, en el capítulo 13. Entonces empieza a hablarle por parábolas, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos. Habiendo apartado a Israel por su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única del periodo de la iglesia. Él dice que en esa era de la iglesia, hermanos, habrá trigo y habrá cizaña. Entonces, dentro de la iglesia esto también se da así, y usted se va a dar cuenta. Entonces, la iglesia ha sufrido esto por siglos, ¿verdad?, desde que el Señor se fue. Entonces, esto es para darnos cuenta, ¿verdad?, de los verdaderos creyentes y de los falsos creyentes. Entonces, dije al principio, ¿verdad?, que el hecho de ponerle este título, jugando a la iglesia, no es que la gente quiera jugar a la iglesia. Y le puse énfasis en esa parte donde quise explicar eso. La gente pareciera que está jugando a la iglesia, pero es por la poca profundidad del conocimiento que tiene de la palabra de Dios. En la poca profundidad o en el poco conocimiento que tenga de la palabra de Dios, usted va a conocer muy poco de Dios. Entonces, Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. Ellos, ¿verdad?, para ellos era difícil diferenciar, o bueno, más bien, ¿verdad?, hasta que Dios, que es el juez final, decida entre quién es el cristiano verdadero y quién es el creyente falso. Entonces, Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. Entonces, la ilustración de la semilla de mostaza provee la idea de que la iglesia estallará en gran número, pero incluirá el real y el aparente, y esto es creyentes verdaderos y creyentes falsos. La era de la iglesia será un tiempo verdaderamente insólito, y en realidad lo es ahora. De tal manera que bajo el nombre de iglesia, hermanos, hay muchísimos grupos hoy en día que se reúnen, pero tienen una enseñanza falsa. Y lo hemos visto en las últimas décadas y hemos hecho mucho énfasis en ello.
¿verdad? De todo lo que están enseñando acerca de la prosperidad, que el Señor nos envió a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo es salvación, es perdón. Y entonces hay tantas iglesias hoy en día que predican más acerca de milagros, de sanidad, de hechos así sobrenaturales, de hablar en lenguas y de otras cosas, pero menos del arrepentimiento del pecado y del perdón que encontramos en Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a predicar. Sin embargo, se ha cambiado y bajo el nombre de iglesia hoy tenemos todo tipo de diversidad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, el Señor le da ahí a Juan, ¿verdad?, una descripción de las iglesias, que escriba a cada una de las iglesias. Y cuando escribe a la iglesia de Sardis le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que y él mismo, ¿verdad?, cuando nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, entonces personas muertas han de constituir iglesias muertas. Por otra parte, una iglesia viva, escuche bien, una iglesia que conoce a Jesucristo y proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques. Esto no es algo nuevo, porque tal tipo de iglesia será la conciencia de la comunidad. Y Jesús dijo: ay de vosotros, ahí en Lucas capítulo 6, verso 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Aquel día les decía, ¿verdad?, en uno de los miércoles, que cuando alguien no tiene problemas como cristiano, si usted no está pasando problemas por ser cristiano, algo está mal en usted. O no está anunciando, o no se está dando a conocer, o es de los cristianos secretos que no quiere que nadie sepa que usted es cristiano. Y entonces usted se va a evitar muchos problemas. Entonces, como cristianos vamos a padecer. Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, que es lo que estamos viendo los miércoles, ¿verdad?, dice que no nos sorprendamos. Entonces la iglesia verdadera va a padecer ataque, porque es la conciencia de la comunidad, es la conciencia de la sociedad, del mundo. O sea, la iglesia va a vivir de una manera tan diferente que va a hacer sentir mal a la sociedad o al mundo, ¿verdad? Cuando todas las leyes, cuando la sociedad está queriendo matar a los niños antes de que nazcan y la iglesia se opone, nos dicen que nosotros somos los que estamos mal. Y empiezan a sacar ciertas frases que según les dan los derechos a ellos, ¿me entienden? Y todas esas cosas que van en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí para dar a conocer las verdades y los principios bíblicos de Dios. Y cuando usted se los da a conocer a una persona que está metido en el mal y en sus placeres y que por sus placeres quiere matar, entonces, ¿por qué quieren matar a una criatura antes de que nazca? ¿Por qué no mejor tomaron y consideraron el antes de concebir? ¿Me entiende? Esa responsabilidad. Sin embargo, la iglesia como conciencia siempre va a tener ese rechazo, siempre va a padecer el ataque por tal tipo de iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces, la iglesia siempre debe de estar en polos opuestos a los del mundo. Escuche bien, la luz debe ser diferente que las tinieblas, no tienen ningún compañerismo entre sí, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:15, dice que no hay nada entre Cristo y Belial, no hay ninguna relación. Y es muy importante que entendamos lo que Pablo está explicando en 2 Corintios 6:14, en donde afirma que el amor de Cristo es un tema básico, y esta es la misión de la iglesia. Entonces, la iglesia, no hay manera bíblica de que la iglesia pueda estar de acuerdo con el mundo, cortejarla o ¿verdad?, decir vamos bien como sociedad. La iglesia ha de ser la conciencia del mundo. Entonces, para los que están fuera de Jesucristo, ¿verdad?, el venir y sentarse aquí en la iglesia va a ser un asiento va a ser el menos confortable, no se va a sentir cómodo en el mundo, así como usted, como un verdadero hijo de Dios, cuando está y tiene que convivir con el mundo en alguna reunión, ¿verdad? Y tiene que estar escuchando las barbaridades que a veces están diciendo y usted siente esa incomodidad. Asimismo, el mundo, cuando viene y se siente en unas bancas, cuando se están hablando de principios, de lo que Dios manda, se van a sentir incómodos de la misma manera. Entonces, porque cuando la iglesia está de acuerdo con el mundo, entonces la iglesia
está muerta o está muriendo. Entonces la salvación es una dimensión grande, pero en algún momento hemos tenido que proclamar que el hombre, escuche bien, el hombre es un pecador y que está apartado del Dios Santo y que a los ojos de Dios es objeto del juicio de Dios y él es un hijo de ira, como lo dice el apóstol Pedro en Efesios 2:3. Entonces, proclamar con denuedo la verdad de Jesucristo y la verdad del hombre en su pecado, eso va a traer división. Y el mismo Señor Jesucristo, escuche bien, dijo en Mateo capítulo 10, versos 34 y 36, Él dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, más bien vine a traer espada. Dijo, porque por causa mía, por causa de mi enseñanza, por causa de lo que yo les estoy explicando, enseñando, va a haber disensión entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y con su suegra, y los enemigos del hombre, dice que serán los de su misma casa. ¿Cuántas familias no hay divididas por causa de Jesucristo? Porque uno cree y otro no cree. Entonces, la iglesia verdadera de Jesucristo, entonces no es una institución religiosa que acoge a todo el mundo en el cuerpo de Cristo apartado para Dios, en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra labor como pueblo, de advertir a los que no han recibido a Cristo, advertirles pero con amor, pero advertirles aún así que están en peligro del terror del Señor. Mire, volvamos a nuestro texto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:22, y la frase dice, muchos me dirán en aquel día. Esa frase, en aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día en particular que está por venir, que viene y en el que Cristo va a juzgar. Entonces esto lo menciona en diferentes partes en la Escritura. La idea de aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio, y esta es una ilustración de aquel día. Una referencia similar al día aparece en 1 Corintios 3:13 con relación al tiempo del juicio de los creyentes, ¿verdad? Cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, aparece con frecuencia en varios pasajes de la Biblia. Está por venir un día en el que Dios va a juzgar, y lo dice Isaías capítulo 2 verso 12, si está anotando, ¿verdad? Porque no va a alcanzarme. Entonces dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Joel capítulo 2 verso 1 también dice, alzar trompeta en Sión, dice, tocar trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Malaquías capítulo 4 verso 5, estos profetas del Antiguo Testamento, aquí dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que está anunciando que el día del Señor vendrá. Y 2 de Pedro 3:10 también nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo caerán, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces está por venir un día en el que el gran trono blanco va a ser una realidad. Todos aquellos que no han creído, que no han aceptado, que tuvieran la oportunidad, que solamente oyeron o escucharon pero no creyeron, y aquellos que a lo mejor creyendo un tiempo y se apartaron, un día estarán ante el tribunal del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 verso 11 y 12 ilustra este gran cuadro del juicio final diciendo, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mis hermanos, hay un libro que se está escribiendo, ¿verdad? Por eso cuando la Escritura cuando nosotros somos llamados al arrepentimiento, en el momento en el que hicimos esa decisión de creer en Jesucristo, de poner nuestra confianza en Él para salvación, desde ese día nuestro nombre quedó inscrito en un libro especial que se llama el libro de la vida.
¿verdad? Aquí la escritura nos dice que los libros fueron abiertos, dice el cual, dice, pero dentro de esos libros había otro libro que fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos capítulo 3 verso 20, Apocalipsis 20 continúa en el verso 13 al 15 del capítulo 20. Dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, escuche bien, esto es la muerte y el infierno completo, dice que fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuche bien, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces Mateo capítulo 7 verso 21 al 23 nos traslada directamente al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco viendo a algunos de los que están cara a cara con Cristo en aquel tiempo, y ellos dicen: Señor, Señor, aquí estamos. Nosotros somos aquellos, ¿verdad? Que íbamos a la iglesia. Nosotros éramos aquellos que estábamos ahí orando día y noche. Nosotros éramos los que sacábamos demonios. Nosotros hacíamos esto y todo lo hacíamos en tu nombre. Entonces, en este día del juicio, cuando todos los religiosos, Pedro le llama a este día el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, 2 de Pedro 3:7. La frase hombres impíos podría parecer dura en vista del hecho de que estas eran personas religiosas. Porque vamos a tener, cuando usted lee la escritura, va a haber mucha gente, y Jesucristo lo señaló. Jesucristo estuvo siempre dirigiéndose a aquellos saduceos, fariseos, escribas, todos los que tenían el conocimiento de la palabra, de la ley de Dios, pero que no la aplicaban para ellos, sino que la aplicaban encima de otros. Querían a los otros ver caminando de la manera como decía la escritura, pero ellos no se atrevían a caminar. Pensaban que por lo que ellos hacían, tenían ese privilegio, ¿verdad? Es como, ok, yo diezmo, yo toco la guitarra, yo predico, yo soy el pastor aquí, entonces yo puedo vivir como quiera. Yo quiero que los demás vivan como la escritura dice, pero yo puedo hacer lo que quiera, al cabo yo soy el pastor. Eso no es así, mis hermanos. Sin embargo, aquellos religiosos era la manera como ellos pensaban o lo descifraban para ellos. Pero aquí tenemos ante todo el requisito para la entrada al reino. ¿Cuál es este requisito? El que hace la voluntad de mi Padre. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del... Entonces, ¿quiénes van a entrar? El que hace la voluntad de Dios son quienes entran. Entonces, Mateo capítulo 25 verso 11, ¿verdad? Ahí desde el verso 1 usted lee esta parábola y se encuentra con la parábola de las 10 vírgenes. ¿La ha leído? 5 de ellas eran prudentes y las otras eran insensatas. Entonces las prudentes se prepararon, tenían sus lámparas prendidas, ¿verdad? Y todas tenían sus lámparas prendidas, pero dice que las otras, las prudentes, traían aceite extra. Sin embargo, las otras solamente lo que tenían. Pero entonces dice que cuando vino el novio, ¿verdad? Entonces se levantaron todas, las lámparas pues ya estaban prendidas, pero entonces las que tenían extra pues entraron, las otras dijeron, esperen, nos vamos a ir a comprar más, ¿verdad? Entonces no estuvieran listos. Sin embargo, dice que cuando fueron y regresaron, también vinieron y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor de la fiesta responde, de cierto digo que no os conozco. Mire, una palabra, ¿verdad?, muy similar a la que leímos ahí en 7:21 de Mateo. Entonces, en esta historia, a todas las vírgenes se le invitó a la fiesta. Es como Dios invitando a todo el mundo a esa reunión, a la fiesta del Cordero, ¿verdad? Porque en un sentido simbólico nosotros somos la novia, o sea, la iglesia es la novia y el Cordero es el novio o el esposo, ¿verdad? Y entonces ellas habían oído del Evangelio, habían escuchado esa proclama de vengan a la fiesta, como el mundo ha escuchado acerca de que vengan al arrepentimiento, aquí hay salvación, hay perdón de sus pecados. Este es un llamado al mundo, ¿verdad? Sin embargo, el mundo permanece como aquellas que no se prepararon con extra aceite. Entonces, ellas se prepararon en la medida en que dispusieron sus lámparas.
ellas hasta vestían las ropas apropiadas, llegaron a la casa donde, ¿verdad? Porque sabían dónde se estaba llevando a cabo, sin embargo ya no se les abrió, sin embargo entonces no consiguieron entrar. Su llanto similar al de Mateo 7:21, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Y luego Oseas en el 4:6 dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Hoy día hay mucha gente que va detrás de un líder religioso, mucha gente que va detrás de alguien que le está prometiendo o que lleva una Biblia, pero solamente le lee lo que la persona quiere escuchar. Mucha gente caminando hacia el mal, hacia la perdición, porque la Escritura nos dice en Proverbios, creo que 12:14, si estoy mal la Escritura me corrige, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Israel abandonó completamente el templo de Dios, por eso dice la Escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos desecharon a Dios, ellos le dieron la espalda a Dios, entonces ni siquiera se acercaban a la casa de Dios, estaba completamente en abandono. Israel abandonó completamente el templo de Dios como el símbolo de su relación con Dios y en consecuencia sucedió esa tragedia, una tragedia. Dios mío, te hemos conocido, decían. Es la misma, es similar a lo que dice el Señor, Señor, en tu nombre. Te conocemos, somos nosotros, nuestro Dios. Ellos claman, somos nosotros, pero Dios dice, no los conozco. Esa generación en particular había desechado su relación con Dios como resultado de sus propios deseos. No, escuche bien, no es suficiente pedir, no es suficiente desear. ¿Sabe qué es lo suficiente? Lo suficiente es obedecer. Eso es lo suficiente, obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. A Dios vamos a obedecer. Entonces, Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino y deben obedecerse o no hay entrada. Así de sencillo. Usted puede hacer todo lo que quiera y hay mucha gente haciendo obras buenas pensando que con ello se ganaron el cielo. Hay personas que, ¿por qué? Por el poco conocimiento que tienen de la palabra de Dios y se han enfocado más en lo que los hombres les han enseñado. Sabe que yo hablo mucho con personas a veces que tienen están bajo esa, vamos a decir, toda su vida han sido de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y traen ese peso sobre ellos. Y hace muchos años un hombre me decía, es que yo siento que si, está bonito ahí en tu iglesia, hablan bonito y todo lo que me has explicado, creo que lo he entendido. Yo creo que no lo había entendido, porque si lo hubiera entendido, nadie puede conocer a Jesucristo para no quererlo. Y entonces él dijo, es que yo siento que al aceptar tu religión, dice, yo estoy traicionando a mis padres, porque ellos toda la vida nos han inculcado esto, y es un peso tremendo sobre muchas personas. Entonces, solamente hay que creer en Él, conocerle a Él. Entonces, puede que usted desee entrar a tal grado, ¿verdad?, que viene a la iglesia, da su diezmo, se involucra, sirve, canta, hace muchas cosas. Algunos no se quieren involucrar mucho, pero ¿sabe? La manera como vamos a entrar al cielo solamente es a través de Jesucristo. Ni siquiera es por lo que hagamos, que siempre estamos pidiendo que sirvan, ¿verdad?
Y como dijo un pastor, sirva, aunque sea de piedra de tropiezo, pero sirva. Entonces, pero no es por lo que hacemos que entramos al reino. Es por lo que Él ya hizo. Es por lo que Él ya hizo. Ya nos perdonó, ya nos limpió, ya nos dio salvación a través de su sangre preciosa que ninguno de nosotros merecemos. Ninguno. Sin embargo, Él lo hizo todo. Todo. De ahí que usted es el mejor diezmador, el mejor servidor, el mejor músico, el mejor predicador y el que pone todo su tiempo. Usted puede darlo todo. Y usted mantiene esa relación con Dios. Imagínese usted los tesoros que está teniendo allá en el cielo, de la gloria venidera, ¿verdad? Porque de acuerdo a las pruebas que tengamos, y por ello usted va a pasar por muchas situaciones difíciles también, ¿verdad? Dice que fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. No hacemos obras para ganarnos el cielo, sino ahora hacemos las obras porque ya tenemos el cielo con nosotros, porque pertenecemos a un reino, el reino celestial. Entonces, todas nuestras actividades religiosas, todos los rituales que pudiéramos hacer, carecen de sentido. Pedro en Hechos capítulo 4 verso 12 dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sabe usted que por muchos siglos, podemos decir, en los primeros tiempos de la era de la iglesia, cuando estaban naciendo, sabe que se hablaba mucho del nombre, y ni siquiera tenían que decir Jesucristo, nomás decían del nombre. Y eso fue muy característico de los cristianos, que siempre estaban hablando del nombre, de tal manera que siempre están hablando de ese nombre, decían los paganos, decían los gentiles. Entonces, de tal manera que después, ¿verdad? Dios, Jesucristo cuando dice que dile a Pablo, ¿verdad? Porque ve, bautízalo, porque dice: a este hombre lo he apartado, dice, para que vaya lejos llevando mi nombre, ¿verdad? Y entonces esto del nombre fue muy importante. Si Pedro decía que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos entrar por nuestra emoción religiosa o de nuestros sentimientos. Ahora, cabe decir, ¿verdad?, que hay iglesias que somos muy pasivos, somos muy tranquilos. Pero hay iglesias donde son muy emotivos, hay mucha emoción envuelta en todo ello, y pueden carecer de conocimiento y de enseñanza y de todo, pero hay mucha emoción. Y entonces la gente sale bien emocionada, ¿verdad? Y dice: no, hoy sí sentí el Espíritu, hoy se sintió el Espíritu, ¿verdad? Y entonces hoy sí voy lleno, ¿verdad? ¿Y de qué se trató la predicación? No sé, pero estuvo bien bueno. Los hay. Entonces, no hay como conocer la palabra, que es vida, y tener la seguridad y la certeza. Y cuando hablar con seguridad de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. Entonces la profesión de labios no es válida, tiene que haber obediencia. Solamente y mediante la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar al reino de Dios. Entonces, con esta expresión, Señor, Señor, estamos llegando a la conclusión de que estas personas se sorprenden, en realidad se impactan. ¿Usted ha pensado seriamente en esto que estamos predicando en esta noche? ¿Usted realmente ha entregado su vida a Jesucristo de tal manera que usted, si el Señor viniera ahorita, o si usted saliendo de aquí, ¿verdad? Dicen algunos, Dios no lo quiera, ¿verdad?, que se muriera, pero pues, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Si estamos aquí, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él, y que dice el apóstol Pablo, es mejor estar allá que estar aquí. Y hay quienes no desean, ¿verdad?, no morir. Bueno, entonces volvemos otra vez. Si usted sale de aquí y se muere, usted tiene la seguridad de que va al cielo. Usted tiene la seguridad de que el Señor le ha perdonado todos sus pecados. Tenemos que pensar y examinar
de qué manera es nuestra fe, cómo hemos creído en Él. Y no le estoy preguntando qué es lo que usted ha hecho en la iglesia, a cuántos usted ha ganado para Cristo. No. ¿Ha creído usted? Porque si ha creído, usted tiene que ser obediente. Porque no es por lo que hacemos que vamos a entrar al cielo. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas pensando que se tienen el cielo ganado. Yo no sé cuántas de esas personas, de paren de sufrir, realmente hayan personas genuinas que hayan creído en Dios. O bueno, pudiera mencionar muchas otras, ¿verdad? Entonces, con esta expresión, Señor, Señor, ¿quiere decir que ni siquiera vamos a entrar? Bueno, recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. Y estas son las palabras que el Señor dice. Escucha bien. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando vinimos a Cristo, aceptamos su señorío sobre nosotros. Ya no son mis deseos, ya no soy yo. Ya no es mi mujer la que me mata. Me meto en problema, ¿eh? Es Él. Es Él. Él es el Señor de mi vida. Él es el que ahora yo tengo que vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus leyes, a lo que Él manda. Porque Él le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Perdón. Y no hacéis lo que yo digo. Este verso se encuentra sobre una losa antigua en la catedral de Lübeck, Alemania. Se lo voy a leer. Dice así: así pues, habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis, ni os condeno. Sí os condeno, perdón, no me culpéis. Todas las cosas, títulos que tiene Jesucristo, pero que nosotros no vamos a Él, no le seguimos, no le creemos, entonces termina diciendo, si os condeno, no me culpes. Entonces Dios ha establecido el requisito para entrar al reino de los cielos. Llamar a Cristo Señor o cualquier otro nombre no es suficiente, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es la solución. Entonces, usted pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo le dijo a Timoteo que, bueno, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo van a ser salvos? Por medio de la predicación. Y hay quienes predican sin tener que hablar. Porque predican con su acción, con su actitud. Y como dijo, no recuerdo quién fue el que dijo, pero lo he escuchado. Alguien que vivió en otros siglos, que dijo, cuando vayas por el mundo, predica. Y si es necesario, abre tu boca para hablar. Saben a lo que se refería, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Juan 6:40 también el Señor dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la voluntad de Dios para el que no ha recibido a Cristo
es esa. Esa es la voluntad de Dios. Que si usted no ha recibido a Cristo, usted lo reciba. Que si usted no ha pedido perdón, que usted le pida perdón. Así se puede llegar solo por medio de la confianza y la fe personal en Cristo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto significa fe en Jesucristo. Entonces usted no entrará al reino por medio de la sinceridad, por medio de la religiosidad, por medio de la reformación o de ser tan bueno o del servicio que desempeña en una iglesia, ni siquiera simplemente por mencionar a Jesucristo o decir Señor, Señor, porque recuerde lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él dirá, apartados de mí, yo no los conozco. Entonces, les declararé, nunca os conocí. Esa palabra declarar es una palabra interesante, palabra griega, homología, declarar, significa proclamar abiertamente. Y lo que Cristo está diciendo es que Él lo va a dar a conocer abiertamente, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se refiere al concepto de un hombre, Él dice al que me conoce. Un hombre y una mujer que se unen en una relación que producen un hijo como un nombre. Por ejemplo, cuando Adán y Eva, y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, ¿verdad? Está hablando de una relación de intimidad. Entonces, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Cómo te conoce Dios? ¿Realmente tienes una relación así de íntima con Dios? Donde dices, yo conozco a Dios y Dios, por supuesto que te conoce a ti, conoce a mí, conoce a todo el mundo. Pero la diferencia está en que tú le conoces a Él, tú sabes quién es Él. Entonces nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. En Romanos 11:12 el apóstol Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es cristiano. Entonces, ya estoy terminando. La consumación del amor entre un hombre y una mujer, cuando Dios dice, yo conozco mis ovejas. Los incrédulos de todos los tiempos son llevados ante Dios. Jesucristo reitera la condición para la entrada al reino y es hacer la voluntad de Dios. Una vez más, esa es la condición, esa es la solución, hacer la voluntad de Dios, obedecer. Ellos claman, los que quedan apartados, pero en tu nombre hemos hecho todas estas obras. Pero el juez habla finalmente y dice, a ustedes los condeno porque nunca tuvimos una relación de amor. Entonces, el cristiano no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación de amor personal con Jesucristo. Y yo pregunto, ¿tiene usted esa relación de amor? ¿Usted conoce a ese Cristo? Termino con esta ilustración. Dicen que había un actor en una sala de teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Él se levantó y, siendo amable con su público, dijo, recitaré todo lo que ustedes me pidan. Pero nadie se levantó, nadie pidió nada. Sin embargo, allá en las últimas bancas, por alguna razón un pastor había asistido y le dijo, recítenos el Salmo 23. Y bueno, curiosamente, pues aquel hombre se conocía el Salmo 23 y comenzó a recitarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares delicados. Y lo dijo y lo expresó, era un actor, de tal manera que al final hubo ovación, la gente le aplaudió, ¿verdad? Y entonces este hombre, queriéndose quitar la espinita, ¿verdad?, retó al pastor y le dijo, ahora es su turno, venga para acá y usted tiene que decirlo. Inmediatamente el pastor se levanta, ¿verdad?, viene y empieza a decirlo. Pero cuando él empieza a decirlo, su voz empieza a quebrar, ¿verdad?, de tal manera que la emoción y todo envuelto, y el pastor termina diciendo que el salmo, no hubo ovación,
No hubo aplausos, pero cuando todo quedó en silencio, la gente lloraba. Y el actor solamente terminó diciendo esto: yo solamente conocía el Salmo. Dice, pero él conoce al pastor del Salmo. ¿Cómo conoce usted a Jesucristo? Cierre sus ojos y oremos. Padre, por tu gran amor y tu misericordia, tenemos la oportunidad y el privilegio de estar aquí todavía y tomar decisiones importantes en nuestra vida. Quizás algunos por la falta de conocimiento, de profundizar en tu palabra, te hemos conocido tan poco, muy poco, de tal manera que no te hemos conocido lo suficiente y creyendo que te conocíamos, hicimos decisiones, pero por no conocerte tan bien, al parecer como que si hubiésemos estado jugando a la iglesia, al venir, al congregarnos, al servir, pero creyendo que por lo que hacemos entraríamos al cielo. Cuando tu palabra dice que es solamente por Jesucristo tu Hijo y que Él ya lo hizo todo. Queremos suplicarte que nos perdones por tantas veces que te hemos llamado Señor, pero que hemos permanecido en desobediencia. Por tantas veces, Señor, que te hemos reconocido como luz, pero ni siquiera te hemos visto. Y como decía ese verso en esa loza allá en Alemania, y así cada una de ellas, Señor, en las que hemos fallado. Perdónanos. Y en esta noche, Señor, si hay alguien que está abriendo su corazón, Señor, para creer en ti, para aceptar esa salvación que tú estás dando, Señor, permítele poder recibir, que tú residas, Señor, ahí en su corazón. Que vengas a tomar, Señor, el núcleo, el centro, ese trono del corazón de esta persona, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona todos nuestros pecados. Límpianos. Porque un día, Señor, en aquel día, queremos presentarnos ante ti, pero queremos entrar a tu morada eterna, siendo bien recibidos, y no escuchar palabras como esas: apartaos de mí, no os conozco. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Mientras usted continúa orando, yo quiero invitar, si habrá alguien entre nosotros que considere que no ha hecho esta decisión tan importante en su vida, yo quiero invitarlo en este momento a que tome esa decisión. Es la más importante. No importa si en el pasado usted hizo una, a lo mejor lo hizo en un estado emocional, pero sin el conocimiento adecuado. Yo quiero invitarlo a que haga esa decisión tan importante. Estamos hablando de su eternidad. Estamos hablando de un encuentro en aquel día con el Creador del universo. ¿Le gustaría en esta tarde decir: yo quiero recibir a Cristo? Yo quiero aceptarlo en mi corazón. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. ¿Habrá alguien? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Todos tienen sus ojos cerrados. No lo voy a exponer en esta tarde, solamente quiero ayudarle a que usted pueda tener ese encuentro con Jesucristo. Ahí en su casa, si usted está viendo esta transmisión y usted no ha hecho esa decisión, también le invitamos. La oración de arrepentimiento es la que Dios escucha. Háblele desde lo profundo de su corazón y pídale perdón. Él quiere salvarle. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche. Guarda a tu iglesia, Señor, en esta semana que comenzamos. Guarda a tus hijos, Señor, que están en casa, a los que están padeciendo, a nuestra hermana Lesbia, a sus hijas. Padre, te suplicamos por Dorian,
para que tú estés, Señor, obrando en esta criatura. En el nombre de Jesús. Que el milagro, Señor, el milagro de la vida, el milagro, Padre, que tú estás por manifestar en esta criatura, Señor, se ha llevado efecto en el nombre de Jesús. En ti confiamos, mi Dios amado. Oramos por nuestro hermano Dorian, que también, Señor, aunque ya salió del hospital, pero tiene algunos síntomas, algunas debilidades, Señor, en su cuerpo, que te suplicamos que tú le fortalezcas. Oramos, Padre, suplicándote, creyendo, Señor, que tú puedes hacerlo, porque no hay nada difícil, Señor, para ti. Amado Dios, te pedimos por la familia Ochoa, Señor, por mi hermano Salvador, para que tú, Señor, sigas obrando en su sanidad, que prontamente, Señor, ellos puedan recuperarse, Señor amado. En el nombre de Jesús, que toda infección, que toda incomodidad física, Señor, de este virus, sea quitado completamente de su organismo. En el nombre de Jesús. Te pedimos por la familia Lanusa, nuestra hermanita Marta, Padre, para que tú estés obrando y fortaleciéndolos a ellos, Señor amado. Ayúdales también, Señor, a superar todo, Padre Santo. Sabemos que hay a veces una inquietud, hay aflicción, especialmente cuando toda la familia está enferma. Pero, Señor, tú eres poderoso para socorrerlos. Es tu palabra, Señor amado. Es tu palabra. Es tu buena promesa para nosotros. Bendice, Señor, a la familia Sánchez, que todavía están en México, Señor, guárdalos, fortalécelos, Padre. Ese vacío de la ausencia, Señor, que deja el fallecimiento de un ser amado, Padre, para que tú lo llenes. Llénalo, Señor, de paz, de tranquilidad, de consuelo, de fortaleza. Trae resignación, Señor, especialmente a los que no te conocen, Padre, a los que no han puesto su confianza en ti, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que están en trámites, Señor, legales, ayúdales, guárdales. Aquellos que están lidiando con alguna condición, Señor, ya sea de enfermedad, de alcoholismo o de cualquier otra índole, Señor, para que tú estés con ellos, ayudándoles a tomar buenas decisiones, dándoles fuerza, Señor, aumentando la fuerza de voluntad que se necesitan. Sabemos que tú eres poderoso para todo, Señor. Bendice a nuestros hermanos que nos visitan en esta tarde, Señor. Guarda su vida, guarda sus corazones, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. A ti sea la honra y la gloria siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor me los acompañe. Cuídense mucho, salúdense unos a otros. Dios me los bendiga.